Ok, perfecto. Entonces, como les decía, nosotros para hacer este cálculo de la ecuación, no ingresamos el año, ¿sí? Sino que utilizamos una como codificación de los años. ¿Qué quiere decir esto? Y hay que tener mucho cuidado porque hay dos procedimientos. El primero es cuando nos dan un número impar de elementos, ¿sí? Y el segundo es este que está aquí del lado derecho, es cuando hay un número par de elementos. ¿Y a qué nos referimos con elementos? La cantidad de años, ¿sí? En este caso tenemos un número impar, porque serían 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si tenemos un número impar, tenemos que hacer este procedimiento del lado izquierdo, que ahora les voy a explicar, ¿sí? Y este procedimiento del lado derecho es cuando tenemos un número par de elementos, ¿sí? Igual les voy a explicar ambos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando hay un número impar de elementos de la serie de tiempo? Lo primero que tenemos que hacer es identificar, como ya lo hicimos ahorita con el ejemplo, la cantidad de elementos que tiene. En este caso son impar. Entonces, lo primero que debemos de hacer es hacer una sumatoria de todos los años, ¿verdad? En este caso, en este ejemplo, sí, es desde 1989 a 1995. Entonces sumamos todos los años. Se dan cuenta aquí abajo hicimos la sumatoria y nos da 13,944. Y lo dividimos dentro de n, ¿sí? En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 13,944 lo dividimos dentro de 7 y es como hacer un promedio, ¿sí? Entonces nos va a dar de que nuestro año cero va a ser 1992. Nuestro año en medio va a ser 1992. ¿Qué quiere decir esto? De que el año anterior, que sería 1991, va a tener la codificación de -1. El año, 2 años anterior, sí, a 1992 va a tener la codificación de -2. Y así, y este va a ser el nuevo valor de X, ¿sí? Entonces, en este caso sería -3 para 1989, para 1990 -2, para 1991 -1, ¿sí? Para 1992 0, que es nuestro punto medio. Para 1993 1, para 1994 2, para 1995 3, ¿sí? Si tuviéramos aquí 1996, ojo a esto. Empezando porque ya la cantidad de datos sería par. Entonces tendríamos que utilizar el otro método que ahorita les voy a explicar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado con esto. Y ahora el nuevo X, ¿sí? En lugar de los años, vamos a utilizar este valor, ¿sí? De -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. ¿Queda claro esta primera forma de encontrar, de traducir o de hacer esta codificación de la variable independiente X, que sería el tiempo? Inge, a mí no me quedó algo claro. ¿Cómo determinamos cuando los números son negativos y positivos? Entiendo que es a partir de cero. Ujú. Es a Y partir de también cero. entiendo que los números son los intervalos entre cada año. Más o Pero, menos. Ujú. ok, lo que no entiendo es cómo voy a utilizar los números negativos y positivos, o siempre Ah, van a ser primero los negativos y después los positivos a partir de cero. Eso no me quedó claro. Mire, pues aquí, si es un año atrás en el tiempo, van a ser, si son años atrás en el tiempo, van a ser números negativos. A partir de cero. Este en 1992 que nosotros encontramos haciendo el promedio. Y si son años después, van a ser positivos. Siempre va a ser así. Ok, buenísimo. Qué bueno que entendió. Ok, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien no le queda claro? Listo. Esta es la forma
de hacer esta o de traducir esta variable independiente de X, que serían los años. Muy importante entenderlo. Y esto es cuando la cantidad de años o de datos que nos dan es un número impar, ¿sí? En este caso, n era igual a 7, entonces tenemos que hacer esto. En este ejemplo, en este pequeño ejemplo que tenemos aquí en pantalla. Luego vamos a regresar ya con el ejemplo que estábamos haciendo. ¿Sí? Ok. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede? Ahora les voy a explicar cuando tenemos un n igual a un número par, ¿sí? O la cantidad de datos que nos dan es igual a un número par. Si se dan cuenta, volvemos a sumar todos los años en la columna X, ¿sí? Volvemos a sumar todos los años. Hacemos el promedio. En este caso, la suma de todos los años da 11.955. Y como son 6 datos, lo dividimos. Estos 11.955 los dividimos dentro de 6. Y nos da 1992.5. Entonces, dense cuenta que ahora sí tenemos que hacer algo. Y de hecho, aquí en el anterior, yo les pongo aquí menos 3. Y otra forma de hacerlo también es que para llegar a este menos 3, menos 2, menos 1, es restar el año, este X, menos el año medio que encontramos de 1992. Entonces, así nos da el menos 3. Se me olvidó mencionarles eso. Pero estoy seguro de que ya lo vieron. ¿Sí? Igual aquí en 1990 menos 1992, que sería este, nos da menos 2. ¿Sí? Ok, entonces regresando a este segundo ejemplo, aquí hacemos lo mismo. A 1990 le restamos 1992.5 y eso nos da el resultado de menos 2.5. Y este resultado de menos 2.5 es muy importante multiplicarlo por 2. Esta multiplicación por 2 no la hacemos acá, ¿sí? En el ejemplo anterior donde tenemos un número impar de elementos. Solo lo hacemos cuando tenemos un número par de elementos. Entonces ya nos da menos 5. Hacemos lo mismo acá. 1991 menos 1992.5 es menos 1.5. Lo multiplicamos por 2 y ya nos da menos 3. ¿Sí? Y así nos vamos. Entonces, si se da cuenta también, Alejandra, al hacer esta resta, también aquí tenemos aquí nos da el signo. ¿Sí? Siempre se hace esta resta. Entonces, ya aquí del lado derecho, si se dan cuenta, el año medio o este que encontramos de 1992.5 va a estar aquí entre 1992 y 1993. Y ese va a ser el 0. Por eso es que en 1992 nos da menos 1 y 1993 nos da 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? De que no vamos a tener un año 0 propiamente cuando hay un número par de elementos en la serie de tiempo. Cuando hay un número impar de elementos, ahí sí. Pero cuando tenemos un número par, no vamos a tener un año medio 0. ¿Sí? Okay. Preguntas, jóvenes. Cuéntenme, ¿sí se entendió esto? Esto es muy importante lo que debemos de hacer al inicio de cada problema. ¿Sí? Entonces, sí, cuéntenme, ¿alguien iba a hablar? ¿No? Ok. Aquí tenemos el caso de... Okay, regresemos al problema que estábamos haciendo, o que estábamos realizando. Tenemos las ventas anuales de relojes electrónicos de cuarzo. ¿Sí? Tenemos los datos para 5 años. ¿Qué es lo que sucede acá? Si tenemos 5 años, vamos a utilizar este procedimiento. ¿Sí? Donde vamos a sacar el medio o el promedio, ¿sí? De los años. Y ese va a ser 0. Y luego a los demás se los vamos a restar. Entonces, aquí sería, tenemos Y,
la variable dependiente. 13, 24, 39, 65 y 106. Sumatoria de Y, 247. Luego tenemos el año 1991, 92, 93, 94 y 95. ¿Sí? Solo que esto todavía no lo tenemos codificado, como les indicaba anteriormente. Entonces hay que codificarlo también. Y recordemos que tenemos estas ecuaciones. A partir de estas ecuaciones es que vamos a encontrar nuestra ecuación cuadrática de estimación. Y a partir de esto es que decidimos qué columnas queremos tener. ¿Sí? Bueno, pero primero a lo primero, ¿sí? Hay que codificar esto. Entonces, para codificar los años y ya tener un X, otra columna para X, hacemos la suma de todos, ¿se recuerda? Y luego lo dividimos, como hacer un promedio, lo dividimos dentro de n, que n es la cantidad de datos. Entonces nos da que 1993 va a ser el año 0. Entonces, así a simple ojo, tendríamos que restar 1991 menos 1993 y nos daría menos 2. Entonces, si se dan cuenta, esta es la codificación, este es el nuevo valor, esta es la columna de X que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces sería 1992 menos 1993, nos da menos 1. 1993 que va a ser 0. Aquí tenemos 1994 menos 1993, va a ser igual a 1. Y por último, 1995 menos 1993 va a ser igual a 2. Entonces, de esta manera hacemos la codificación de los años. Y ahora ya no utilizamos esta columna de los años, sino que ahora utilizamos esta con menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí se entiende qué fue lo que hice? Sí, está claro. Ok, gracias, Yeli. Perfecto. Entonces ahora, ¿qué tenemos que encontrar? Si se dan cuenta aquí la sumatoria de Y, ya la encontramos. Está acá. ¿Sí? Es lo de la primera ecuación. ¿Sí? Viendo aquí la primera ecuación. Sumatoria de Y, luego tenemos A por N. Tenemos que N es igual a 5 más C por la sumatoria de X al cuadrado. Entonces sería este X. Encontramos la sumatoria de X al cuadrado. ¿Cómo hacemos X al cuadrado? Solo sería aquí el primer dato menos 2 por menos 2. ¿Sí? Menos 1 por menos 1. 0 por 0, 1 por 1 y 2 por 2. Perdonen que sea tan así, tan detallista, pero para que ustedes entiendan, ¿verdad? Y la sumatoria sería 10 de todos estos valores al cuadrado. Ojo, recuerda, ya no estamos utilizando los años, ¿sí? Sino que ahora estamos utilizando esta codificación que hicimos, que realizamos. Va. Luego, si se dan cuenta aquí, no importa en qué orden lo hagan, la siguiente ecuación nos pide un X al cuadrado por Y. Su libro lo deja aquí de último, lo pueden poner acá sin ningún problema. Tenemos otra vez la sumatoria de X al cuadrado y tenemos la sumatoria de X a la 4. ¿Sí? Entonces sería este menos 2 a la 4, menos 1 a la 4, 0 a la 4, 1 a la 4 y 2 a la 4. Nos da estos resultados. 2 a la 4 es 10, menos 2 a la 4 es 16. Y así. Hacemos la sumatoria. Antes de pasar a este, que sería esta columna, pasemos a la sumatoria de la multiplicación de X por Y. Les pregunto yo, ¿qué X y qué Y vamos a multiplicar? Siguiendo la lógica. Cuéntenme ellos. Sería el nuevo X, ¿no? Ajá, sería menos 2 Por 13. por 13. Perfecto, buenísimo. Buenísimo.
Entonces sería menos 2 por 13, menos 26. Menos 1 por 24, menos 24. Este que es 0 multiplicado por cualquier número es 0. 1 por 65, 65. Y 2 por 106, 202. Aquí hay que tener cuidado porque aquí sí hay signos. ¿Sí? Estos son negativos, entonces van a restar. Hacemos la suma y nos queda 227. Y por último, regresamos a este. No sé por qué su libro la deja hasta el final, pero bueno. X al cuadrado por Y. Sería este X de esta columna, ¿sí? Por Y. Entonces aquí sería menos 2 al cuadrado por 13. ¿Sí? Entonces, menos 2 al cuadrado sería 4. De hecho, aquí tenemos la columna de X al cuadrado, miren. Podríamos utilizar esto, entonces sería 4 por 13, 52. 1 por 24, 24. 0 por 39, 0. 1 por 65, 65. Y 4 por 106, 424. Ok. Si se dan cuenta, ya tenemos todos los datos para sustituir acá, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a sustituir acá y ya encontrar las ecuaciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí se está entendiendo? Perdonen que insista con tanto de las preguntas, pero es importante que entiendan todo el procedimiento. Inge, perdón, lo que sucede es que estoy atenta a la ecuación para sacar X, perdón, para sacar C, pero todavía no sé cómo sacar C, porque en la ecuación me indica que es la sumatoria total de Y igual a A por N, más la sumatoria total de C por X al cuadrado, pero todavía no sé cómo sacar C. Perdón que insista en eso, pero no Siguiente paso. la ecuación. O sea, ahorita estamos encontrando solo los valores que van aquí en las ecuaciones. El siguiente paso ya es evaluar y encontrar A, B y C. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, teniendo esta, la sumatoria, lo vamos a hacer así despacito. La sumatoria de Y sería 247. Entonces, aquí vamos, 247 igual a, sería A por N, o N por A, ahí no importa el orden que lo ponga. N, se recuerdan que es 5 la cantidad de datos por A. Ahora, más C por la sumatoria de X al cuadrado. ¿Dónde está X al cuadrado? Aquí está la sumatoria, sería 10. Entonces sería 10 por C. Entonces, si se dan cuenta, si vamos encontrando cada una de estas ecuaciones. Entonces, tendríamos ahora que encontrar, miremos la segunda, sería la sumatoria de X al cuadrado por Y. Esa es esta última fila. La sumatoria sería 565. Entonces, 565 sería igual a A por la sumatoria de X al cuadrado. Regresamos acá, X al cuadrado sería 10, entonces sería 10A. Más, aquí el orden no importa, podría poner A por 10. ¿Sí? Pero eso mira más bonito 10A. Luego, por último, tenemos la sumatoria de X a la 4. Esa es esta columna, miren. X a la 4. Y la sumatoria sería 34, entonces sería 34C. Y por último tenemos la de B, ¿sí? Que sería la sumatoria de X por Y. X por Y, aquí está. Es esta de acá. La sumatoria sería 227 dividido. Y dividido la sumatoria de X al cuadrado. X al cuadrado. Otra vez pasamos acá la sumatoria 10. ¿Sí? Entonces, así es como sustituimos todos los valores que obtuvimos en la tabla dentro de estas tres ecuaciones para encontrar A, B y C.
Y fácilmente podemos ver de que B lo encontramos con una simple división, ¿sí? 227 dividido de 10 sería 22.7. Ok. Pero ahora tenemos estas dos ecuaciones en términos de A y C. ¿Qué es lo más fácil que podemos hacer? Sí, aquí vamos a ver. Si quieren lo hacemos rapidito. Vámonos rapidito. Para que ustedes entiendan cómo se hace esto. Esto ya es matemática. Entonces, para obtener esto, ya solo, digamos que podemos despejar aquí A, ¿sí? B ya lo tenemos. Entonces, ahora vamos a trabajar en estas dos, en la 1 y en la 2. Entonces, despejamos A y aquí nos quedaría 5A igual a 247 menos 10C. Y aquí sería A igual a 247 dividido 5 menos 10C dividido 5. Esto sería igual a 247 dividido 5. Serían 49,4. Menos 10 dividido 5 sería 12. Esto nos quedaría la primera. Y este valor, esto, lo que vimos acá del valor de A, ¿sí? En términos de C, lo colocamos acá. En la segunda ecuación, que sería 505 igual a 10A. Entonces aquí sería 10 por 49,4 por C más 34. 565 igual a 10 por 49,4 serían 494. 10 por 12 sería menos 20C más 34C. Ya tenemos términos de C, entonces podemos sumar. En este caso sería 34 menos 20, serían 14. Entonces, si se dan cuenta, ya vamos despejando C. De hecho, este también, antes de seguir, este 494 lo podemos pasar del lado izquierdo, restando, como aquí está sumando. Y aquí nos quedaría 14C. Menos 20C más 34C, 14C. 565 menos 494. Eso serían 71. El mouse. 71 dijimos. Igual a 14C. Vamos a dividir 71 entre 14. Eso va a ser igual a C. Por
Lo que tenemos que C va a ser igual a, y este sí lo, hay que hacerlo con calculadora porque 5.07. Entonces teniendo el valor de 5.07 de C, recuerdan que aquí utilizamos la ecuación 2. Entonces ya solo venimos y metemos esto en la ecuación 1, el valor de C. Entonces aquí sería 9.4 menos 2 por 5.07. ¿Cuánto nos da esto, jóvenes? $39.26. Gracias, Joseph. Ese sería el valor de A. Aquí ya tenemos el valor de A, el valor de C y el valor de B, que sería 22.7. Y así encontramos los tres valores. Aquí el libro hace una aproximación, entonces si se dan cuenta, aquí nos dice, el libro nos va a decir que A va a ser 39.3. No hay problema. Se dan cuenta, coincide con lo que encontramos. Y en C sí nos da el valor de 5.07. Ahí para que no se confundan o no se preocupen por eso. Entonces, ya se recuerdan de la forma de la ecuación cuadrática, que era y igual a A más bx más cx al cuadrado. Entonces ya sustituimos los valores. A tenía el valor de 39.26. ¿Sí? Era lo que les decía, que el libro nos lo aproxima o lo aproxima a 39.3. Nosotros ya en las tareas y en todo, dejémoslo en 39.26. ¿Sí? Luego B tenía el valor de 22.7 X más y el valor de C que era 5.07 más 5.07 X. Y esa va a ser nuestra ecuación de estimación. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ok. Ok. Entonces, ¿para qué nos sirve la ecuación de estimación? ¿Se acuerdan? ¿Para qué nos sirve? Les pregunto yo. A ver, para que no participen solo. A ver, Catherine Morales. ¿Para qué nos sirve la ecuación, esta ecuación de estimación? Catherine está por ahí. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. ¿Para qué nos sirve esta? A ver, Catherine, ¿para qué sirve esta ecuación? Encontramos. Ah, ok, ok. Está perdida. Ok, bueno. A ver, vamos a ver. Mónica, Mónica, ¿me puede ayudar ahí con lo que le estaba contestando a Catherine? ¿Para qué nos sirve esta ecuación?
que acabamos de encontrar. Ser jóvenes, sí. Puede ser que no me Es pongan para atención. encontrar A y B y C, ¿no? No, no, no. ¿Para qué nos sirve esta? Aquí ya encontramos. O sea, estas ya las encontramos. Ya encontramos A, B y C con estas tres. Ahora, esta de aquí abajo, ¿para qué nos sirve? Aquí ya está A, B y C. ¿Para qué vamos a utilizar esta ecuación? Esta sí ya sería la ecuación de estimación cuadrática. Inge, yo entiendo que es para poder predecir o ver el comportamiento de nuestro problema inicial. Correcto. Buenísimo. Exacto. Entonces, ahora déjenme. Voy a hacer Entonces, ¿qué sucede? Teniendo esa. ¿Se recuerdan que hablamos de los pronósticos? ¿Sí? Hablamos de los pronósticos. Entonces, ok. ¿Se recuerdan que estos fueron los primeros años que nos dio el problema? ¿Sí? 1991 a 1995. Entonces, ya encontramos nuestra ecuación cuadrática de estimación. Y nos preguntan, mire, ¿cuánto estima usted que vendamos en millones de relojes para el año 2000? Viendo este comportamiento, teniendo ya su ecuación de estimación. ¿Sí? Al final esta ecuación nos va a servir para hacer esta estimación que nos están preguntando, ¿sí? Para hacer pronósticos. Entonces, para el año 2000, sería, si estamos hablando de que, se recuerdan de que la variable independiente era el tiempo en estas series, ¿verdad? Entonces, 2000 va a ser X. Pero, recuérdense, y algo muy, muy importante, no me vayan a cometer este error, ¿sí? Se recuerdan que estamos codificando los años, ¿sí? Los codificamos. Entonces, no vamos a ingresar 2000 en lugar de X, sino que vamos a hacer la codificación. Y se recuerdan que, ¿cómo hicimos eso aquí atrás? Miren, a todos les restamos 1993 en este problema. Sí, esto es para este problema. Entonces, a 2000 le vamos a restar 1993 y nos va a dar 7. Y este valor, sí, nos va a dar un 7 positivo. Entonces, este valor sí lo ingresamos acá. En lugar de X. Recuérdense que tenemos 2X. Entonces, hay que ponerlo en lugar de los dos. Y luego, ejecutamos. ¿Sí? Ejecutamos ahí. Hacemos toda la operación. ¿Cuánto nos quedaría? A ver, quiero que ustedes lo calculen también. Si ya se van familiarizando con estos cálculos. ¿Cuánto nos quedaría? Les consulto.
Y dice yo, si nos queda 446.63. ¿Alguien más quiera compartir su resultado? Antes de que veamos cuánto queda. Lo mismo dice Karina. Ok. Entonces, ¿cómo sería la...? Sí, de hecho queda 446.63. Entonces, si yo les pregunto, nuevamente, si deseamos pronosticar las ventas de relojes para el año 2000, ¿sí? ¿De cuánto sería la cantidad que vamos a pronosticar en ventas? Serían 447 unidades, ¿no? Oh, no, no. Y mire que todos me cometen siempre el mismo error. Ah, sí, es cierto, lo siento. Están en millones. Serían 447.000 millones, ¿no? Millones, perdón. Fíjese que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de millones, si lo aproximamos a 7, es mucho. Estaríamos agregando 400,000 relojes, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese pequeño detalle. Mucho, mucho cuidado ahí con eso, por favor. Sería, qué raro que no lo coloqué. Bueno, no importa. Serían 446,600 y 630,000 relojes. 446,630,000 relojes. ¿Sí? ¿Sí se entiende? No, sí lo coloqué. Entonces, con base a la tendencia, serían 446,600,000 unidades que se venden en el 2000. Y aquí el 3 podríamos incluirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Preguntas, jóvenes. Seguros. Alguien que ande perdido y que quiera revisar algo. No, nadie. Ok, buenísimo. Inge, solo una pregunta. La ecuación para sacar C y Ujú. A siempre va a ser de la misma forma, ¿verdad? Sí, estas. Van a ser Ujú. estas 3. Ajá, estas 3 son las que vamos a tener que utilizar cuando querramos encontrar una ecuación cuadrática, ¿sí? Si el problema nos pide una lineal, recuerda que nos regresamos, estas serían las 3 para encontrar una ecuación de estimación de segundo grado. Si queremos encontrar una lineal, te recuerdas que son estas que ya habíamos visto en clases anteriores, ¿sí? Entonces hay que diferenciar ahí también, ¿verdad? Bueno, Aquí, Andy, gracias. aquí incluso en el título de la diapositiva les pongo tendencia lineal, ¿sí? Y aquí ya sería una ecuación de segundo grado. No, no hay que mezclar, no las vayan a mezclar, por favor, ¿sí? Buena pregunta.
Listo, jóvenes. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a parar la grabación.